En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio tan especial de Conexión DIRCOM. Todo comunica. Hoy no es un programa más. Hoy cerramos juntos un año de conversaciones que nos han acompañado semana tras semana. Un año lleno de aprendizajes y también de muchas preguntas que siguen abiertas. 2025 ha sido un año intenso para quienes vivimos la comunicación desde dentro. Hemos hablado de claridad, de sostenibilidad, de libertad de prensa, de bienestar, de crisis, de propósito. Y si algo hemos confirmado es que la comunicación está más viva que nunca. Por eso, en este último programa del año queremos hacer algo distinto. Vamos a mirar atrás para recuperar momentos que nos han hecho pensar, que nos han hecho emocionarnos o replantearnos nuestra manera de comunicar, y también para mirar hacia adelante, para entender qué camino se abre en 2026 para nuestra profesión. Gracias por acompañarnos en este viaje compartido y gracias por formar parte de esta comunidad que sigue creciendo alrededor de un mismo convencimiento, que todo comunica siempre. ¡Arrancamos! En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. A lo largo de este 2025, cada jueves nos hemos hecho en el fondo la misma pregunta: ¿qué es comunicar bien? Hoy queremos detenernos un momento, rebobinar el año y escuchar algunas de esas ideas que se han quedado a vivir con nosotros. Son reflexiones distintas entre sí, pero todas apuntan en la misma dirección. La comunicación solo tiene sentido cuando ayuda a entender, a decidir y a confiar. En nuestro primer programa abrimos una conversación que de alguna manera nos ha acompañado todo el año. ¿Cómo se sostiene la confianza cuando una empresa está en plena transformación? Hablamos de reputación, pero no como algo abstracto, sino como el activo que lo hace posible todo. Y Juan Llobel, director de Asuntos Corporativos de Moeve, lo explicó con una idea muy concreta. Si no haces lo que dices y si no cuentas con claridad eso que dices, la transformación simplemente no se sostiene. Vamos a escucharlo. La reputación, como sabemos todos, es el bien más esencial que puede tener una compañía. De hecho, sin reputación, la transformación y el éxito de la transformación es literalmente imposible, absolutamente imposible. Tenemos muy claro en esta compañía que tenemos que hacer lo que decimos y decir lo que hacemos, y solo prometemos lo que sabemos que vamos a hacer, y además estamos siendo absolutamente transparentes y claros en todo este proceso. Yo creo que la claridad, la veracidad, la objetividad son fundamentales. Siguiendo el recorrido de este año, en el episodio dedicado a la igualdad, hubo una reflexión especialmente contundente. Fuimos a lo práctico, qué tiene que pasar para que la igualdad avance de verdad en una organización. Cristina Sancho, presidenta de GECON, nos lo explicó a través de los principios de su código, una guía que han impulsado precisamente para que el talento aflore sin sesgos. La escuchamos. Tenemos un código que es nuestra columna vertebral. Lo lanzamos en el año 2018, es un código de buen gobierno para... el objetivo es mejorar la rentabilidad y la competitividad de las organizaciones, haciendo que ese mejor talento sin sesgos de género aflore. Y para eso tenemos 4 grandes principios. Estos principios son: el primero, que haya un compromiso auténtico del primer ejecutivo, la primera ejecutiva, con la diversidad y con la igualdad. Si no hay ese compromiso de la persona que ejerce la alta responsabilidad en la empresa, no sucederá nada. En segundo lugar, somos conscientes de que la transparencia en las políticas de igualdad es esencial. Cualquier empresa del sector de la comunicación o de cualquier otro sector debería
ad intra y ad extra, es decir, dentro de la organización y fuera de ella, hacer visibles sus políticas de igualdad, que sean accesibles, que haya un seguimiento de los objetivos claros, los KPIs que se establezcan, que haya un organismo dentro de la compañía que haga un seguimiento y sea responsable de que las cosas sucedan, que las medidas se implanten, que se vean logros, que se vean mejoras de acuerdo con esos KPIs establecidos. Luego también es muy importante que se reconozca el talento, tanto el masculino como el femenino, pero el femenino claramente está menos reconocido porque no llega. Entonces, hacer un esfuerzo por establecer sistemas de mentoring, de coaching, redes de mujeres. Las mujeres nos ayudamos, en contra de lo que parece, nos ayudamos muchísimo entre nosotras, y el tener conexiones y compartir dificultades con otras compañeras ayuda mucho. Y bueno, por supuesto la formación, en fin. Y luego, por último, y ya termino, la cuarta recomendación, el cuarto gran principio es generar una cultura equilibrada de relación entre el individuo y la organización. Esa cultura equilibrada, por supuesto, ahí me refiero a la flexibilidad, a la conciliación, que nos tiene que importar a todos, no solo a las mujeres. Y el recorrido del año nos lleva hasta abril, un mes especialmente intenso y que seguro todos recordamos muy bien. Tuvimos que hablar de emergencias, de incertidumbre y de qué ocurre cuando de repente falta la información fiable y el ruido lo ocupa todo. En el episodio dedicado al gran apagón eléctrico que vivió España, pusimos el foco en algo esencial en esos momentos, la necesidad de comunicar con calma, con datos verificados y pensando en las personas que buscan respuestas. Así lo explicaba Jacobo Menéndez, director de Comunicación Global y Marca de Ábside Media. Mensajes claros, mensajes verificados, que es muy importante, y que es un poco el valor también de la radio, la credibilidad, y mensajes útiles, centrados un poco en explicar la situación del apagón, ofrecer consejos prácticos de seguridad. También es importante en esos momentos la calma, ¿no? Porque cuando empieza a haber informaciones o falta de información, que es lo que pasaba en ese momento, ese gran apagón, la gente va a buscar a sus espacios habituales donde buscan información y no la encuentran, ¿no? Entonces empiezan un poco lo que comentan los demás y demás. Entonces era importante en ese momento saber que lo que contábamos verdaderamente estaba verificado y era verdaderamente lo que estaba pasando, ¿no? Y eso a través de información de terceros. Es decir, muchas veces cuando no tienes fuentes oficiales, porque no tienes acceso a esa información, lo que buscas son pues historias humanas que te cuenten lo que está pasando en otros sitios, personajes que puedan o que tengan experiencia en esto y puedan contarte un poquito cómo se está viviendo. Se habló de ciberataques, se habló de Tercera Guerra Mundial, en fin. Y entonces también ese apagón y esa capacidad un poco también de tener tú ese discurso, pues te ayuda a manejarlo, ¿no? Y en esas mismas semanas dimos un paso más cuando no es que falte información, sino que circula información falsa. El reto cambia por completo. Hablamos de desinformación y de algo que a veces cuesta en el día a día, no reaccionar por impulso, sino calibrar el impacto y responder con proporcionalidad. Enrique Rodríguez, director de Comunicación Externa y Reputación de Moeve, lo explicó con una metáfora muy clara, comparando el trabajo del DIRCOM con el del médico. Vamos a escucharlo. Siguiendo con el ejemplo de que el director de comunicación puede ser un médico, ¿no? Para sanear esa información que reciben los diferentes grupos de interés, yo creo que él tiene que diferenciar si esa información falsa se trata de un resfriado o una pulmonía o una neumonía. Entonces, vivimos en un contexto pues donde los cambios se suceden y es todo muy efímero y hay veces que puedes generar, digamos, una bola de nieve si reaccionas o sobrereaccionas a una información falsa. Entonces, el director de comunicación tiene que calibrar y tiene que analizar bien de qué estamos hablando, qué alcance ha tenido esa información falsa, en qué medios se han publicado, si ha tenido reacción en redes sociales, si lo han viralizado influencers, líderes de opinión, y en función de eso establecer una estrategia. Hay veces que pues la estrategia es más quirúrgica, ¿no? Pues dices, oye, pues yo identifico el mal o el daño y voy directamente a él, y a lo mejor pues hablo con los medios o con que se han hecho eco y les doy un punto de vista. Pero cuando está muy extendido, pues evidentemente pues ya necesitas
algo más fuerte, más potente. Entonces ahí sí que necesitas pues ser proactivo y desarrollar una serie de estrategias de comunicación donde pones en claro tu postura de manera transparente. Y después de hablar de cómo gestionamos la incertidumbre hacia afuera, las crisis, los rumores, la desinformación, quisimos hacer una pregunta igual de importante. ¿Cómo estamos cuidando lo que ocurre hacia adentro? Porque muchas veces la reputación se defiende en público, pero se construye también en casa, en la cultura, en el día a día de los equipos. En uno de los episodios más comentados del año, la psicóloga María Jesús Álava lo planteó con una idea muy clara. La salud mental no es un extra ni un tema secundario, es un eje estratégico que impacta en el talento, en el clima, en la colaboración y también en la prevención de las crisis. Así nos lo contaba. Fíjate, yo te diría que la salud mental debe de ser uno de los ejes fundamentales de los planes estratégicos de todas las organizaciones. Debe de figurar entre los principales objetivos a conseguir. Y a veces cuando desde las organizaciones te dicen, bueno, hombre, pero tampoco habrá que darle tanta importancia, ¿no? Y tú dices, oye, ¿tú sabes el impacto que tiene realmente en tus trabajadores cuando realmente lo haces? ¿Tú sabes los beneficios de las empresas que cuidan de la salud mental de su gente? Es decir, cómo aumenta la retención del talento, cómo reducen los niveles de estrés, cómo los ambientes se hacen infinitamente más tranquilos, pero sobre todo los equipos más colaborativos, cómo damos cumplimiento legal y esa responsabilidad social que tenemos ahora mismo en las organizaciones con muchísima regulación, cómo fomentamos la diversidad y la inclusión y cómo prevenimos las crisis. Entonces, cuando te dicen, no será para tanto, tú dices, bueno, tienes dos opciones. O lo abordas o te quedas atrás. Y desde luego las empresas que no lo aborden pagarán muchísimo esa labor de falta de interés o de implicación en los temas de salud mental. A lo largo del año, todas estas reflexiones se han ido cruzando con muchas otras conversaciones en Conexión DIRCOM. Hemos hablado de libertad de prensa, de sostenibilidad, de economía circular, también de comunicación inclusiva, de la relación entre universidad y empresa, del impacto de la inteligencia artificial en nuestro oficio. Así hasta 29 episodios, que afortunadamente están todavía disponibles en plataformas de audio. Miradas distintas, sí, pero todas comparten una misma idea de fondo. La comunicación influye, impacta en la vida de las personas y en la manera en que las organizaciones toman sus decisiones. Con todo esto en mente, entramos ahora en un bloque muy especial del programa. Es momento para el balance de este 2025 y para mirar hacia 2026 con el presidente de DIRCOM, Miguel López Quesada. Continuamos. Escuchas Conexión DIRCOM. Y después de este recorrido por los que han sido algunos de los temas que nos han acompañado durante todo el año, vamos a detenernos ahora en ampliar la mirada, una mirada que nos ayude a entender qué ha significado este 2025 para nuestra profesión y hacia dónde nos dirigimos. Para ello contamos con alguien que ha vivido este año desde una posición privilegiada, acompañando a la red DIRCOM, impulsando proyectos y observando de cerca cómo evoluciona el papel de la comunicación en las organizaciones. Es Miguel López Quesada, presidente de DIRCOM. Gracias por estar hoy de nuevo con nosotros en este especial de final de año. Miguel, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Bueno, Miguel, comentábamos, ha sido un año muy intenso para la comunicación corporativa. Hemos hablado de sostenibilidad, de igualdad, de salud mental, de inteligencia artificial, de reputación, también de desinformación, y da la sensación de que algo se ha movido de verdad en la profesión. Si tuvieras que resumir este año en una sola idea que haya marcado la comunicación corporativa, ¿cuál sería para ti y por qué? La palabra clave para mí ha sido la acción. Hemos dejado de convertirnos en aquellos que relataban cosas o que explicaban por qué las cosas no pasaban
y hemos empezado a ser un elemento de acción, de cambio en las organizaciones. Hemos dejado de comunicar compromisos y hemos empezado a responder por decisiones. Hemos hablado mucho de reputación este año y de confianza. ¿Cuáles crees que son los errores que a día de hoy las organizaciones no se pueden permitir cuando comunican? ¿Y qué están haciendo mejor las organizaciones que hace algunos años? Pues mira, uno de los aprendizajes que hemos tenido es que realmente el bien a proteger es la confianza. En un entorno en el cual estamos viviendo bastante descrédito de las instituciones, de los medios, de la empresa, el público está muy escéptico y ha perdido la confianza. Y esa confianza se pierde mucho más por incoherencia que por error. La gente asume que un error es posible, pero lo que no perdona es que digamos una cosa y hagamos otra. Esa especie de brecha de autenticidad es la que pone a las organizaciones frente a un espejo, y esa prueba del algodón, el que no es capaz de superarla, pues queda claramente en evidencia. Y pierde esa confianza que cada vez es más difícil de recuperar y que desde luego es mucho más fácil de perder. Muchos de los invitados, Miguel, que han pasado por Conexión DIRCOM nos han contado que la comunicación está cada vez más cerca de la alta dirección, ¿no? Es una reivindicación también de DIRCOM desde hace mucho tiempo, de la asociación. ¿Notas que se está produciendo un cambio real en el peso del DIRCOM en la toma de decisiones? ¿Cómo está esto en estos momentos? Es verdad que la comunicación está más alta en la cadena alimentaria de las organizaciones, no solo de las empresas privadas, también del mundo del tercer sector, también en el mundo académico, también en el mundo institucional. Es decir, ya nadie cuestiona que la comunicación es un activo a gestionar y que debe gestionarse profesionalmente. Cuando gestionamos, y los DIRCOMs y las DIRCOMs, lo que aportamos es más allá de la mera visibilidad, pues estamos teniendo mayor reconocimiento y mayor recorrido. Es cuando aportamos criterio. Normalmente se ha pensado en nosotros como aquellos que generan visibilidad, imagen, proyección, pero realmente los DIRCOMs y las DIRCOMs que están hoy consiguiendo un mayor reconocimiento en sus organizaciones, lo que están aportando no es visibilidad, es criterio, es estrategia, es un posicionamiento diferencial, es preguntas y no solo respuestas. Es hacer que nuestras organizaciones tengan que pensar un poco más allá de lo que es su día a día. Quizá influencia, ¿no? Es al final lo que puede estar ganando el DIRCOM. 2025 también ha sido un año muy activo para la propia asociación, con muchos proyectos, estudios, redes territoriales, nuevos formatos como este mismo programa. Si piensas en DIRCOM como comunidad profesional, ¿qué hitos o avances de este año te gustaría destacar? Y también, ¿qué puertas crees que se abren para 2026? Bueno, nosotros ya estamos, esta junta directiva que yo he tenido el placer de liderar durante casi 8 años, está en el tramo final de nuestro mandato. Nosotros tenemos una limitación por estatutos de 2 mandatos improrrogables, con lo cual, pues nosotros en marzo lo lógico es que entreguemos los trastos y sigamos dedicando pues el tiempo que podamos a la asociación, pero en otras funciones que ya no serán cargos orgánicos. Este último mandato, esta última etapa del último mandato, nos planteábamos precisamente ese dilema entre ya no nos queda tiempo para hacer todo lo que nos gustaría, o por contra, el tiempo que tenemos vamos a hacer todo aquello que todavía nos quedaba pendiente, y optamos por esa segunda. Entonces decidimos darle muchísimo más peso a la relación con el mundo universitario y creamos un congreso internacional de universidades que celebramos en Madrid con 45 universidades de diferentes países del mundo, y que las propias universidades nos están pidiendo por favor que tenga continuidad, y yo creo que así debería ser. Yo creo que es un ámbito donde DIRCOM no debería dejar ocupar la posición. También llevamos un tema muy importante para nosotros, como era la lucha contra la desinformación, a un congreso, a un curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y, por supuesto, seguimos poner en valor los premios Ramón del Corral, poner en valor pues a las mejores campañas, las mejores empresas, las mejores consultoras
que han sido capaces de utilizar la comunicación como una herramienta de transformación de esas organizaciones. Hemos seguido haciendo estudios, como el estado de la comunicación en España, que nos permite analizar longitudinalmente durante muchos años el estado de la profesión, y como tú mismo decías, pues a mí me parece que tiene mucho valor lo que hemos estado haciendo también con Conexión DIRCOM, sacando la comunicación de la endogamia de hablar solo los de comunicación y empezar a llevarlo a un mundo de directivos, de empresarios, de ejecutivos que realmente no deberían renunciar a esta herramienta y deberían ser capaces de utilizarla. Pero si me dices a mí qué es lo que más ilusión me ha hecho, este año me ha hecho muchísima ilusión el lanzamiento ya definitivo de Aula DIRCOM, de nuestra propuesta formativa para los profesionales, y también el lanzamiento de nuestro plan ambiental, de sostenibilidad y de gobernanza y de social, nuestro plan ASG. Porque yo creo que una asociación no es precisamente el ámbito más fácil para desarrollar un plan de ese tipo, pero creíamos que era muy importante que lo hiciéramos por la visión de liderazgo que trasladará a todo el sector. Y es un plan que probablemente empezará realmente a estar dando sus frutos más allá del 26, más allá del mandato de esta Junta, pero nos parecía una magnífica oportunidad y una manera de dejar un legado más allá de lo que hemos estado haciendo año tras año. Bueno, mucha actividad sin duda, y con todo lo que hemos aprendido este año, mucho de ello lo hemos escuchado aquí en los micrófonos de Conexión DIRCOM. Si pudieras lanzar un mensaje a la comunidad de comunicadores que nos escucha, ¿cuál dirías que debiera ser la gran prioridad o la gran convicción con la que debamos encarar 2026? Ser conscientes y asumir la enorme responsabilidad que tenemos quienes somos capaces de trasladar a la opinión pública ideas, mensajes, estados de opinión. Creo que nuestra responsabilidad es no contribuir a un debate social polarizante, a un debate social divisivo. Tenemos que ser un puente, una vía de diálogo, de consenso, de manera que las empresas y las instituciones estén más conectadas con sus públicos y que evitemos entre todos un clima de creciente polarización, de creciente división, y un clima que al final no es constructivo, es un clima destructivo. A mí me parece que asumir esa responsabilidad y contribuir con nuestras posibilidades, poniendo el granito de arena que cada uno pueda poner, hay que proteger esa confianza, hay que proteger esa democracia, que es un bien, es una institución que muchas veces damos por hecha, pero que no debemos dar por garantizada. Y desde luego, cuando la tecnología nos hace cuestionarnos todo y nos hace pensar que todo es muy fácil de preguntar a una inteligencia artificial, lo que no debemos delegar nunca es el criterio, el juicio crítico. Nosotros podemos utilizar todas las herramientas a nuestro alcance y debemos hacerlo, y los DIRCOM somos de los primeros que estamos integrando la inteligencia artificial en nuestro quehacer, pero desde luego nunca delegando el juicio crítico, nunca delegando el criterio que debemos seguir aportando. Si somos capaces de hacer eso, como ya ha ocurrido en el año 25, pues el barómetro de confianza de Edelman seguirá diciendo que las empresas siguen siendo unos de los actores más confiables para la opinión pública. Y bueno, ya te quería preguntar, a modo un poco también de cierre, hacías balance de estos 8 años de la presidencia de DIRCOM. ¿Crees que está en mejor salud la comunicación corporativa de lo que la recibiste hace 8 años cuando empezaste esa presidencia? ¿Y qué ha supuesto un poco para ti a nivel profesional y casi diría también un poco personal ser presidente de una asociación como DIRCOM? Pues yo recordaba en alguno de los discursos que he tenido oportunidad de compartir en estos años que yo descubrí la asociación DIRCOM cuando yo era un becario en una de las consultoras más importantes de este país, que era Burson Marsteller, en el año 92. Y es que realmente en el año 92 DIRCOM estaba naciendo, con lo cual yo lo descubrí siendo un becario y dije, yo algún día de mayor querría ser uno de estos. Y resulta que no solo he sido uno de ellos, sino que además he tenido el orgullo y el honor de poder ponerme a la cabeza de este colectivo, que es un colectivo grande, es un colectivo de unas 1.300 personas que son los que ocupan los puestos de máxima responsabilidad en esta profesión que efectivamente hace 33 años, cuando nació la asociación, pues había que legitimarla.
hoy yo creo que está muy poco cuestionada ya, es una profesión consolidada, con unos grados de madurez, con unos grados académicos también que están permitiendo formar generaciones ya no de periodistas que se reconvertían a gestores de la comunicación empresarial, sino de gente que sabe que lo que quiere hacer es esto. Quiere trabajar en política, quiere trabajar en asuntos públicos, en asuntos corporativos, quiere trabajar en comunicación interna, quiere trabajar en tecnología, en uso de la inteligencia artificial, quiere trabajar en gestión de crisis. Son muchas áreas que hoy componen el abanico de actividades de un profesional de la comunicación. Yo creo que en los años que he tenido el honor de presidir esta junta directiva y con todas las personas que hemos tenido la suerte de que nos han acompañado en ese proceso, que han sido empresas del IBEX, han sido empresas más pequeñas, han sido profesionales del mundo académico, del tercer sector, del mundo de los autónomos, de la consultoría, es decir, todo el ecosistema de la comunicación ha estado representada en las juntas directivas que he tenido la ocasión de presidir y lo que hemos conseguido es que la profesión se ha sentido un poquito más empoderada, un poquito más legitimada y ha asumido el peso de esa responsabilidad dando un pasito más. Y creo que eso ha sido muy bueno. También hemos rejuvenecido la asociación. Es una asociación además donde el talento femenino tiene una visibilidad enorme. El 70% de las directivas de comunicación son mujeres y creo que todo eso son noticias positivas que confluyen en tendencias sociales, pero que en esta profesión han cristalizado de una manera muy clara. Bueno, pues porque más gente sepa que lo que quiere hacer es ser DIRCOM, ¿no? Y que, bueno, pues todos esos becarios de hoy en día quieran algún día ser presidentes de DIRCOM. Gracias, Miguel. Un placer. Con esta última reflexión llegamos al final de este programa tan especial. Hemos mirado atrás para recordar todo lo que hemos aprendido juntos este año, este primer año de Conexión DIRCOM, pero también hemos dejado espacio para mirar hacia adelante con ambición y con propósito. Antes de terminar, me gustaría agradecer al equipo de DIRCOM por la redacción y producción de este programa y muy especialmente a Fernando Valderrama, quien ha trabajado muy duro en la elaboración de todos estos programas. También agradecer a Eva Mateo, con quien he compartido estos micrófonos, y a todo el equipo de Capital Radio que nos ha ayudado a poner este programa en el aire. Volveremos en 2026 con nuevas historias, nuevos retos, nuevas voces que nos seguirán ayudando a entender hacia dónde se mueve la comunicación y qué papel podemos desempeñar en esa transformación. Hasta entonces, gracias por este año lleno de aprendizaje compartido, que tengáis un gran final de 2025 y nos escuchamos muy pronto aquí en Conexión DIRCOM, todo comunica.